Bueno, buenos días, ¿qué tal? A toda la audiencia, a todos nuestros amigos de ALAS. Vamos a iniciar un webinar pues muy interesante. Como ya lo dijo Lida, este es un seminario, un webinar de carácter meramente técnico, meramente académico. Aquí va a haber temas muy interesantes que vamos a abordar acerca de la fibra, que muchas veces desconocemos. Muchas veces omitimos, muchas veces suponemos saber, pero en realidad nos estamos fundamentando en lo que es la normativa internacional, tendencias tecnológicas, aplicaciones de nuestros días, aplicaciones futuras. Entonces, vamos a iniciar brevemente con todos estos temas. Espero que les ayude, espero que tengan una muy buena acogida de este material técnico para que les ayude, les aporte un poco más en sus labores diarias y en su, pues obviamente en su currículum y en su conocimiento de, del, del día. O sea, vamos a iniciar. Vamos a tener una agenda, como ya lo mencionaron. Vamos a ver un poco leyes ópticas, cómo se comporta la luz, qué tipos de fibras existen, ¿cuál va a ser el criterio de selección que uno va a llevar dependiendo de la aplicación que uno tenga que solucionar? Si es un circuito cerrado de televisión, si es una transmisión de datos planta interna o dentro de un edificio, si es un tipo de transmisión en una planta externa o en un tipo campus, ¿qué necesito? O sea, ¿qué necesito tener como conocimiento para poder llevar a una correcta selección de este tipo de medio que es muy interesante y de comportamiento muy óptimo para la transmisión o altas transmisiones de datos? Vamos a ver los tipos de armaduras, por qué se generan pérdidas en la fibra óptica, por qué la luz, uno piensa, uno cree que la luz no tiene pérdida, o un cable o una transmisión de luz no tiene pérdida. Sí existen cierto tipo de pérdidas que vamos a mencionar y qué es lo que importa cuidar contra de la transmisión, pero pues obviamente hay que cuidarlas para ver cuál es el plus o qué es lo que más me da rendimiento que lo que está en contra. Hacia dónde va la tecnología, todo lo que es tendencias tecnológicas con respecto a las transmisiones de fibra óptica, no solamente de datos, sino las tendencias que en este momento se están aplicando o se están dando, las que vienen, las que están, que son muy interesantes. Y pues obviamente las aplicaciones, a dónde nos interesa ver, no solamente en la transmisión de datos, porque nosotros estamos aquí viendo transmisión de datos, todos vemos cableado estructurado de una forma, transmitir de un punto a otro punto y que nuestra señal no se demerite, no importa si es cobre, es fibra, si es luz o es una onda electromagnética, pero las aplicaciones de hoy, ¿hacia dónde van? ¿Dónde están centradas? Ni siquiera nos hemos dado cuenta que hoy por hoy el empleo de la fibra óptica es de suma importancia y es tan impactante que es importante conocer en dónde se encuentra esa aplicación. Vamos a empezar con una introducción, una breve introducción para ir tomando forma a este webinar. Y vamos a empezar a definir qué es la fibra óptica. Todo el mundo habla de la fibra óptica y la fibra óptica y la fibra óptica, pero en realidad, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica, pues obviamente es un medio que se utiliza para la transmisión de algo. O sea, es un portador o es un medio en la cual me permite portar algo que va de un punto A un punto B. Entonces, en este caso, el medio utiliza una fuente que es la luz, una unidad que es luz, para poder encriptar, para poder ayudar a la transmisión de ese punto A un punto B. Obviamente, esta tiene una construcción, está construida, constituida de un material que todo lo verificamos y lo hemos visualizado algún día, transparente, es un hilo, todos decimos, es vidrio, son hilos, pequeños hilos
filamentos de vidrio que están constituidos por dos materiales, que puede ser, o materia prima, que puede ser o vidrio o puede ser plástico. Dependiendo de la aplicación, los materiales plásticos generalmente se utilizan para aplicaciones muy corta distancia, ¿sí? Estamos hablando de no más de, dijéramos, pongámosle un número, 30 metros, 50 metros, aplicaciones que no se requiere específicamente una transmisión crítica, ¿sí? Tenemos la otra modalidad, que es el vidrio, que es una materia prima que lo encontramos en la naturaleza, que es la arena, el sílice o la sílica o el dióxido de silicio, que es con lo que llevan específicamente a la construcción de este material. Este material, pues obviamente a través de procesos de dopaje, químicos, de fundición, se obtiene un hilo a través de una proforma que se le da cierto tipo de tratamiento químico a través de una temperatura, y pues obviamente vamos a obtener este tipo de hilo o filamento. Vamos a ver después cierto tipo de que en el proceso de fabricación debe de haber cierto tipo de cuidados para que no se hagan efectos de dispersión, microcurvaturas, etcétera. Entonces, pero en este momento vemos, su materia prima principal es el vidrio, ¿sí? Arena, dióxido de silicio, que es la fibra que se utiliza para las transmisiones de datos, lo que nos interesa. Transmisiones de datos para redes LAN o para redes WAN, planta interna, planta externa, según sea el caso. Como les decía, ¿qué es lo que viaja por ahí? Pues obviamente es luz. La luz es el medio portador en la cual permite transmitir esos datos, movilizarlos de un punto a un punto B a través de ese medio que es el vidrio. Obviamente este tipo de medio, lo que conocemos, todo el mundo conoce y dice, es que fibra óptica es lo máximo. ¿Por qué? Porque cubre velocidades, cubre distancias que el cobre, el aire, no lo puede hacer. Entonces, pues obviamente se cataloga como un medio muy eficiente, ¿sí? Dentro de sus características físicas para poder hacer la transmisión. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la fibra óptica? Es un filamento de vidrio en la cual me permite transmitir información y sus dimensiones son sumamente reducidas. Está hecho a través o se obtiene a través de materia prima dióxido de silicio. ¿Okay? Este filamento o este cable o este medio tiene una capacidad de movilizar a través de su longitud, de movilizar ese algo, esos datos, de un punto a otro a través de su longitud. O sea, de un punto A a un punto B, desplaza, pero está constituido por ciertos mecanismos en los cuales se constituyen a través de la fusión del complemento de dos vidrios, que se conoce uno como core, otro como cladding, o en español núcleo, revestimiento, y en la cual la luz se va a concentrar en uno de los vidrios, específicamente el que se llama core o el que se llama núcleo. Por ahí va a incidir a través de una fuente de luz, unas de luz incidente, en la cual se va a desplazar internamente. ¿Pero por qué efecto? El efecto se llama la reflexión total interna. La luz va a viajar dentro del núcleo por un efecto que se llama reflexión total interna. ¿Qué es la reflexión total interna? Es el rebote incesante de la luz dentro del núcleo para poder desplazar de ese punto A ese punto B esa luz, esa información o ese encriptado de datos que van contenidos en esa trayectoria de la fibra o a lo largo de la fibra. ¿Sí? Ok. Hay muchos proveedores hoy por hoy. Vean qué interesante. Se ha encontrado la gran lucha de los proveedores de servicio, de los carriers, proveer la banda ancha, o sea, poder proporcionar a todos sus clientes una mayor capacidad en cuanto a velocidad de transmisión.
Ya estamos hablando de terabits por segundo. Esa información que viaja a esa velocidad, hoy por hoy se han hecho descubrimientos. Estábamos hablando anteriormente que 1 tera, 2 teras, 3 teras, 2.5 teras, y, y se veía como un gran logro. Hoy por hoy, hace poco, acaban de descubrir que ya la luz puede viajar en una planta externa a 255 terabits por segundo. Quiere decir que ya hoy por hoy los proveedores de servicios están agarrando, están casi tocando el orden de los pentabits por segundo. O sea, muchos ceros. Ya en realidad a mí ya se me pierden cuántos ceros de tanta información que viaja por ese medio. Obviamente, eso tiene que ir a través de un arreglo de fibras, a través de la magia de los equipos activos que tienen que multiplexar o tienen que acomodar los rayos de luz en esos tubitos o en esa fibra para poderlo desplazar a esas velocidades. Entonces, es muy importante ya desde ya y desde este punto conocer el tipo de fibra óptica que necesito, qué filamento o qué tipo de filamento es el que voy a tener. ¿Sí? El tipo de filamento es el conjunto, o la normativa le llaman los filamentos, el filamento, el hilo, en muchos lugares se le conoce como el pelo de fibra. Tiene ya, o uno tiene la necesidad que conocer qué tipo de fibra voy a instalar o qué tipo de fibra voy a canalizar a través de mi instalación o a través de mi diseño de fibra. O sea, si es una monomodo, una multimodo, eso el fabricante ya lo está diseñando y decidiendo el tipo de transmisión que va a hacer. ¿Sí? Ese es el principio de la fibra óptica, bajo sus dos componentes esenciales, que es el core y el clave. ¿Sí? Ahora bien, viendo la estructura física de la fibra, ese filamento, ese pelo, ese hilo de fibra óptica que nosotros estamos mencionando, tiene una constitución física, debe de estar conformado por algo. ¿Por qué está conformado? Está conformado por 4 elementos básicos. Estamos hablando físicamente hablando del núcleo, que es por donde pasa la señal lumínica, que es lo que le decimos, donde la fibra hace la reflexión total interna, donde hace ese rebote incesante interno y que no escapa la luz a lo largo de la trayectoria de la misma. Entonces, el núcleo, que lo tenemos identificado ahí, el núcleo o el core, su materia prima es dióxido de silicio, y obviamente es el paso de la señal lumínica. Por ahí va a pasar la señal lumínica. La letra B nos indica que es el cladding o el revestimiento, que también es un dióxido de silicio y tiene un índice de reflexión diferente al del core. Eso se le va a llamar la guía ondas. Es el que en ese rebote incesante a través del núcleo, el revestimiento es el elemento mecánico o elemento físico que me está conteniendo la luz para que la luz no salga, para que la luz siga, internamente rebotando hasta que llegue a su destino. El inciso C o la parte C se dice que es un coating, que es una pintura, en realidad es una protección mecánica. Hay muchas fibras que dentro de su construcción, los fabricantes cuando arman la fibra, dependiendo su fabricación, perdón, su aplicación, le ponen una pintura o la fibra viene con una pintura que es una protección mecánica. Cuando nosotros conectorizamos, acuérdense que cuando limpiamos la fibra o tenemos que conectorizar para introducir el hilo de fibra dentro de la férula para poder después hacer la terminación del conector, muchas veces no ingresa porque es una película, un coating, una protección muy, muy delicada que obviamente no tenemos la capacidad de poderla visualizar, pero que ahí se encuentra, ¿para qué? Para proteger la fibra. Es una protección mecánica. La mayoría de las fibras lo contienen o lo traen. Después tenemos en el inciso de un jacket, o el jacket, el que está representado por la parte roja, que puede venir de dos materiales,
plásticos, es un policloruro de vinilo, lo que conocemos como PVC, o es un polietileno negro, dependiendo del tipo de aplicación también de la fibra, ¿dónde la vamos a colocar? Internamente, ok, podemos aplicar para un PVC, si la vamos a poner en el outdoor, en el exterior, podemos aplicar para un polietileno negro. Eso más que nada, ya dentro de las especificaciones de la fibra nos va a decir, esta es para una aplicación determinada o no. Y eso ya se encuentra dentro de la hoja especificación de el recubrimiento de la fibra. ¿Okay? Algo muy importante, las leyes ópticas. Estas leyes ópticas han sido y serán el principio de la transmisión a través de la luz. ¿Quién fue el precursor hace unos años atrás? Pues fue el señor Snell. Snell tuvo mucha participación. El señor, me supongo que ni siquiera le pasó por la mente saber o estar haciendo uno de los medios de transmisión o dando los principios de transmisión de uno de los medios de transmisión de nuestros días más importante que existen. Vamos a revisar las tres leyes de Snell. Las tres leyes del Snell son básicas y obviamente pues son muy importantes. Si nos situamos específicamente en la parte de la fuente de luz, ese bombillo que tenemos ahí, ese foco, una fuente de luz, en aquellos entonces, hace X años atrás, bastantes, no había focos LED, ni bombillos LED, ni nada de eso, entonces el hombre utilizaba una fuente de luz convencional. Esa fuente de luz, pues obviamente la incidía o la hacía incidir en él marcaba un plano cartesiano con sus normales, con sus ejes normales, X, Y, Z, en las cuales empezaba a incidir la luz, a direccionar la luz, y veía que la luz tenía o que tuvo tres comportamientos que él estudió, representó y obviamente comprobó matemáticamente hablando. Aquí tenemos prácticamente el resultado de ellos, no tenemos ninguna comprobación matemática, sino que simplemente el comportamiento de las tres leyes. Cuando existe un rayo incidente y cambia de un medio 1 a o de un medio N1 a un medio N2, que significa índice de refracción diferente. Uno muy común que nos encontramos en nuestros días es, por ejemplo, el agua, ir a una piscina, una alberca, el tener una incidencia de luz en dos medios con índice de refracción diferentes. Vemos que cuando la luz o esa fuente de luz o ese rayo incidente cae de un medio a otro, vamos a presentar un cambio de ángulo, y ese cambio de ángulo es un cambio en el direccionamiento de la luz o en la dirección de la luz. Eso se le conoce como refracción. La luz se refracta. Es cuando nosotros dirigimos un haz de luz y esa luz cambia de dirección, estamos hablando que es refracción. Está pasando de un medio a otro y hay un cambio en sentido de luz. Esa es una de las primeras reglas o las primeras leyes de importancia. Segunda, es lo que se le conoce como, o él le nombró ángulo crítico. El ángulo crítico, igual la fuente de luz, sigue cambiando su ángulo. Aquí van cambiando el ángulo de incidencia del rayo incidente, valga la redundancia, y el ángulo crítico se va a desplazar por el eje de las X. Quiere decir que no cambió su dirección hacia abajo, no cambió su dirección hacia arriba, o sea, no cambió a favor, no cambió la dirección a favor de un medio y no cambió la dirección a favor de otro medio. Se conservó sobre el eje de las X, desplazándose infinitamente. Y vean ustedes, ahorita vamos a revisar estos tres efectos que lo tenemos en la vida diaria, y ustedes se van a dar cuenta, algún día lo puedan hacer. La fuente de luz, para la tercera regla, igualmente cambia de sentido y el hombre se da cuenta que rebota, ni se mantiene sobre el eje de las X, ni cambia de dirección, sino que simplemente al momento de tocar un ángulo diferente, ese ángulo diferente va a tocar el eje de las X y el rayo va a tener o va a experimentar una reflexión. También va a rebotar. Estas son las tres leyes.
Estudiosos después de la electrónica vinieron a comprobar que fue el principio de la transmisión de luz. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue replicar arriba, donde dice, donde está la flechita del punto 3 de reflexión, fue replicar el medio N2, lo replicaron arriba, donde dice reflexión, lo volvieron a poner. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un tubo concéntrico donde se representa por un core o un centro concéntrico y posteriormente un segundo centro concéntrico. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Sí? Que se genera un tubo. Es ahí, ese tubo lo que nos da, o lo que nos permite tener es la reflexión total interna. Al principio, unos slides atrás, dijimos que la luz se desplaza a lo largo del core por un efecto que se llama reflexión total interna. La reflexión total interna representa la tercera ley de Snell, que es la de reflexión, donde pega en un medio o en un punto donde existen dos tipos de medio con diferente índice de reflexión, y lo que hace es rebotar para poder dirigirse hacia abajo. Y cuando llega hacia abajo y visualiza que existe un medio concéntrico de la misma forma, la luz lo que va a hacer internamente es rebotar. Es específicamente a través de las leyes de Snell. Lo que hace estas leyes es específicamente generar un tubo de contención de la luz para que no se salga. Obviamente todo esto tiene una gran cantidad de tecnología, una gran cantidad de estudio. ¿Por qué? Porque entonces todos los equipos ópticos que conocemos, los GVIX, los mini GVIX, los media converter, todo lo que son fuentes de luz para la fibra óptica, pues obviamente deben de respetar el ángulo de, de proyección o el ángulo de expulsión de la luz. ¿Para qué? Para que la luz ingrese en el ángulo donde se genere una reflexión total interna. Entonces, ven qué interesante, todo ya está hecho, no hay que descubrir nada. La fibra óptica representa muchas veces un miedo, un temor de, de decir la fibra óptica es muy complicada, la fibra óptica... No, la fibra óptica tiene características muy interesantes. Y la fibra óptica es lo más sencillo. Yo creo que a veces resulta ser que es hasta más sencillo que el cobre. Simplemente hay que conocer específicamente, ver qué aplicación vamos a tener, y obviamente esto es de suma facilidad el poder entenderlo. Ahora bien, tenemos los tipos de fibra óptica. ¿Cuántos tipos de fibra óptica hoy por hoy conocemos? Conocemos dos tipos de fibra óptica, que son los que se instalan a lo largo del mundo en todas las aplicaciones que vamos a visualizar. La fibra óptica multimodo dice que los haces de luz circulan por más de un modo. ¿Qué es un modo? Cuando hablamos multimodo, un modo se le conoce como la vía o camino del haz. Cuando hablamos de multimodo, estamos hablando que son múltiples haces de luz que están siendo inyectados en el core para que la fibra los haga rebotar, o internamente el core y el cladding los haga rebotar n cantidad de veces. ¿Y por qué digo n cantidad de veces? Porque dependiendo del tipo de activo, muchas veces un pulso, o puede tener un pulso o varios pulsos o hasta miles de modos o caminos que va a circular la luz a través de ese dispositivo que está inyectando la luz, ¿sí? Obviamente, esa fuente de luz se le conoce que es una fuente de luz diodo LED y opera en longitudes de onda entre 850 y 1300 nanómetros, lo que conocemos como ventanas. Esto es meramente teórico, porque cuando nosotros queremos configurar un equipo activo, el equipo activo por definición no hay que configurar nada. ¿Por qué? Porque ya está bien definido el tipo de electrónica que va a utilizar ese equipo. Lo que sí tenemos que hacer es verificar qué tipo de electrónica es la que nosotros vamos a utilizar dependiendo de la distancia que tenemos que cubrir. No va a ser igual cubrir
2000 metros o 300 metros o 500 metros que cubrir 80 kilómetros, 100 kilómetros. Entonces es muy importante, ya no es la fibra óptica, ya es pasar a otro tema que es los convertidores de medios, los equipos activos, para qué aplicaciones son las que vamos a tener. No es lo mismo una aplicación de un backbone en un edificio interno que una aplicación de un carrier o de un proveedor de servicios que tiene que desplazar la luz hasta otro punto. Entonces es ahí donde viene la magia de poder seleccionar específicamente. Recuerden, esto es como un Lego, es un rompecabezas que tenemos que específicamente armar de la mejor forma correcta, con base a algo que ya está bien y específicamente diseñado o correctamente diseñado. ¿Ok? La otra fibra que tenemos, o que se tiene, o que el mundo fabrica, es la monomodo. Como ya habíamos dicho que el mono es uno y el modo es camino, entonces dice que se propaga a través de un solo camino. La luz viaja a través de un solo camino. Esto me va a permitir alcanzar grandes distancias mediante una fuente de luz que es un láser. ¿Para qué? ¿Qué es lo que utilizan los señores de los carriers o los proveedores de servicios? ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener elevadas tasas de transmisión. O sea, mover gran cantidad de datos de un punto a otro y obviamente las longitudes de onda son diferentes, 1310, 1550. Hay una relación muy interesante, la longitud de onda es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea, quiere decir que son inversamente proporcionales y dijéramos que es lo mismo que pasa en el cobre. Las categorías es la cantidad de cobre y la cantidad de espacio físico que la onda electromagnética tiene para viajar. Igualmente, la longitud de onda es el espacio físico que tiene la ventana para poder transmitir la luz o para poder permitir el paso de la luz. Para eso vamos a hacer referencia al espectro electromagnético. El espectro electromagnético tiene o representa específicamente los colores que el ser humano puede ver. Y si ustedes se fijan, abajo están las fibras. Primera ventana, segunda ventana y tercera ventana en su longitud de onda en la cual se permite transmitir. ¿Por qué siempre se dice, señores, no procuren o no intenten ver la luz de los equipos activos o ir con esa curiosidad o travesura de ir y desconectar un patch cord o un conector y tratar de ver la luz? Porque la luz de esos equipos activos no tiene color. Y no es que no tenga color, es que el ser humano no está facultado para ver dentro de ese rango. Si ustedes se fijan, el espectro visible, nosotros como seres humanos estamos diseñados para ver una gama de colores que están en un intervalo de longitud de onda, donde, donde si queremos ver la luz que se transmite a través de las fibras, no se va a poder visualizar. Algunos dicen, no, es que la fibra multimodo la veo media rojita. Es que, ¿por qué la veo media rojita? Porque viene o está muy cerca dentro del espectro visible del color rojo, ¿sí? Pero no es correcto. Se quema la retina, les causa mayores problemas en la vista, pueden quedar hasta ciegos. Tienen que, o se debe de tener cuidado con el manejo de la fibra, ¿sí? Sobre todo cuando se tiene este tipo de pruebas. Las pruebas no se hacen visuales, las pruebas se hacen con dispositivos ópticos que permiten visualizar estas longitudes de onda. ¿Okay? Las fibras multimodo transmiten por ventana 1, ventana 2 en 850 y 1300, fibras monomodo, segunda ventana, tercera ventana, 1310, 1550. Algo que siempre yo les digo, hagan una prueba, o si quieren ver, por ejemplo, vean el triple play de su región, por qué ventanas transmite, y verán que en algunas ocasiones estas ventanas ellos las modifican en su manera de transmitir, pero es interesante, es como decir, es como el ancho de banda, o el espacio físico por donde va a pasar la luz. Tipos de armadura.
los tipos de armadura que vamos a visualizar, luz tube, que se conoce como los tubos holgados, y obviamente este cable es adecuado para redes, pues obviamente locales y también redes generales y específicamente para el para el cableado exterior. O sea, este tipo de, 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 de fibra o este tipo de armado, no de fibra, este tipo de armado y configuración de armado de la fibra, lo utilizan generalmente los proveedores de servicio, ¿sí? Donde se requiere una excelente protección mecánica, donde ellos tienen que ser muy seguros con respecto a la agresión del medio ambiente, tiene que ser fiable, resistente y obviamente tiene varias características como un gel higroscópico. El gel higroscópico lo que está permitiendo es el no ingreso del agua o el no ingreso de la humedad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, LuzTube tiene tubos, ustedes pueden observar la imagen, tiene tubos y dentro de esos tubos existen muchos filamentos, hilos, pelos de fibra, en las cuales pues obviamente se le conoce como tubos holgados. Dentro de ese tubito van N cantidad de fibras y dentro de ese tubito existe un gel en la cual me va a permitir un tipo que es tubos apretados, que es el que conocemos, donde cada hilo de fibra trae su jacket con un color destacado, viene recubierto de aramida, de un dieléctrico, y obviamente este es el que regularmente se utiliza para la parte interior de los edificios, o sea, los backbone, los vertebrales, el colocar cámaras internas, o generalmente los vertebrales, ¿sí? Es una estructura holgada y obviamente es una fibra sencilla. Igualmente los dos tipos de armado existen, pueden ser indoor, pueden ser outdoor, pueden ser metálicos, pueden ser dieléctricos. O sea, el hecho es específicamente ver cuál es la aplicación que vamos a tener en este tipo de aplicaciones. Pero, por ejemplo, la cobertura o el jacket del cable, ¿sí? Están también caracterizados por una protección, sobre todo cuando son internos. Estos cables que vemos aquí han sido evaluados, sobre todo el cumplimiento para planta interna con respecto a los códigos de seguridad, con respecto al comportamiento del fuego, la resistencia al fuego. El tipo de protección, como vemos, si vamos a seleccionar un tipo de fibra OFN, por ejemplo, es un cable de fibra óptica no conductor, o sea, es una fibra dieléctrica que no tiene dentro de su armado un armado metálico. Si seleccionamos una OFC, cable de fibra óptica conductor, o sea, tiene una estructura armada metálica en la cual se tiene que aterrizar, se tiene que colocar ciertas especificaciones. Y así sucesivamente, ahí están las características de la fibra. Generalmente la fibra que se vende, generalmente, no es una regla, dependiendo también el tipo de país y tipo de mercado, es la de uso general. La de uso general o en su defecto, hoy por hoy, mucho está dándose la LSZH, que es la fibra óptica que tiene, pues obviamente, una gran cantidad de resistencia al fuego y una muy alta baja emisión de halógenos para protección de la vida humana. Entonces, dentro de las características, cuando vayan a comprar un tipo de fibra óptica según aplicaciones, es bueno, sobre todo si es planta interna, verificar qué tipo de jacket es el que tiene o el que vamos a instalar. Importante, código de colores de los jackets, cómo viene la fibra, en qué color. Dependiendo del tipo de filamento, es el tipo de color de la fibra. Tenemos el aqua, que viene siendo para multimodo, o M3 o M2 LSZH, el que viene que es de color naranja, multimodo 62.5 sobre 50, o M1 o M2,
esta fibra ya no se instala mucho para instalaciones nuevas, sino que son instalaciones de reemplazo. 62.5 fue reemplazada por 50, OM1 ya no es comercial, OM2 ya es poco comercial, hoy por hoy estamos hablando mucho de OM3, OM4. El color del jacket en color amarillo estamos representando que es una monomodo, y en color negro puede ser una híbrida, puede ser interior-exterior. Entonces también es importante ver el tipo de fibra que vamos a comprar o que vamos a seleccionar por el tipo de color. ¿Okay? Igual, con base en un estándar, en el 568, las fibras ópticas, por ejemplo, cuando traen un jacket de varios colores, traen un número específicamente. Entonces es importante, es muy importante el poder determinar específicamente la posición de la fibra con base en un estándar. O sea, si vamos a instalar en un rack o en una bandeja cierto tipo de número de fibras, pues es importante conocer la posición de la posición de la misma. De igual forma, ¿qué tipos de conectores existen? Los conectores existentes, pues obviamente son aquellos que nos van a permitir la conectorización o el remate en cada uno de los puntos. ST, SC, FC, LC. Aquí, por ejemplo, los que se utilizan para telecomunicaciones es el conector SC y el LC, generalmente. Hablo para telecomunicaciones, planta interna, dentro de un edificio, un backbone, hay conectores, dependiendo la normativa, si es planta interna o planta externa, existe la aprobación de los conectores para ese tipo de aplicación. De igual forma, los conectores también poseen un color. ¿Sí? Si el conector se va a colocar o se va a instalar para monomodo o multimodo, debe de ser de color azul, un color azul fuerte, no aqua. El aqua le corresponde a la fibra. Para solo monomodo, de color verde. Multimodo en 50 micrones, debe de tener específicamente un componente o un jacket o parte de un jacket de color negro. Si es 62.5, puede venir en color gris o en color crema, o su defecto, si es monomodo, pues puede venir en color blanco. Entonces, ya estamos visualmente identificando con base en un código de colores y con base en una normativa, el tipo de fibra que nosotros deseamos instalar, o en su defecto, si tenemos alguna instalación, verificar y decir, ok, en este recinto o en esta instalación está instalada una fibra de tales características por obedecer a la normativa 598, que nos indica que los colores son estos para este tipo de fibra. Entonces, ya estamos un poco más adentrados en lo que es el código de colores y no decir, bueno, tú estás conectado a una fibra. ¿Sí? ¿Qué tipo de fibra es? Entonces, si está correctamente instalada bajo los estándares y bajo la normativa, debe de estar obviamente orientada o en su defecto obedeciendo a la normativa código de colores de fibra para los conectores. ¿Okay? Hay algo muy interesante que debemos de contemplar, sobre todo en la instalación, que son las pérdidas en la fibra, o en su defecto los fabricantes en la fabricación de la fibra, que es muy importante. En la fabricación de la fibra puede haber cierto tipo de imperfecciones en las cuales me permitan o nos den como resultado una fuga de la luz, o sea, una pérdida en la parte óptica. Y eso es muy importante, por lo menos conocer qué es lo que existe, qué es lo que existe. Por ejemplo, la pérdida de potencia en una fibra, la potencia de la luz, pues obviamente se conoce como una atenuación, y está representada por un valor numérico que son los decibelios dentro de la escala de potencia, ¿sí? Porque es una potencia de la señal, y
Obviamente esto me va a arrojar o me va a causar eh, un problema serio en lo que es el ancho de banda, o sea, en la longitud de onda por donde, en la ventana donde se están transmitiendo, en el ancho de banda del sistema, la velocidad, la velocidad de transmisión. ¿Por qué? Porque va a haber fuga de la luz. Al haber fuga de la luz va a haber pérdida de paquetes, va a haber pérdida de la información y pues obviamente vamos a tener un impacto negativo sobre la eficiencia de la transmisión. Vamos a mencionar, entre muchas otras, pérdidas por absorción, pérdidas de Rayleigh, una dispersión cromática, pérdidas por radiación, dispersión modal, pérdidas por acoplamiento. Podemos mencionar algunas, por ejemplo, una mala fusión, una mala conectorización, o en su defecto dentro de una fusión, fusionar equivocadamente o erróneamente una fibra multimodo con una monomodo. Entonces, hay ciertos detalles en los cuales debemos de tener muy en cuenta y muy presentes en esto de la fibra. Por ejemplo, una microcurvatura son impercepciones microscópicas en la geometría de la fibra en el proceso de fabricación. Una fibra que ha sido, pues obviamente, dañada desde la fabricación. Ahí vamos a tener eh, escape de la luz a través de esa microcurvatura, una imperfección de fabricación, ¿sí? Donde ahí eso se puede en determinado momento determinar o monitorear o identificar a través de dispositivos de alto rendimiento como un OTDR o dispositivos ópticos que permitan revisar este tipo de imperfecciones. Existe otro que se llama la macrocurvatura, que sí depende más de la manipulación de la fibra. Por ejemplo, cuando doblamos una fibra. Hay muchas veces cuando hay una transmisión, no sé si alguna vez lo han hecho, doblamos en una transmisión y en uno de los puntos donde se está doblando existe una incidencia de luz mayor. Se ve un rayo de luz luminoso. ¿Por qué? Porque la luz no está pasando. La luz se está conteniendo en ese doblez y lo que podemos hacer específicamente, aparte de generar pérdidas, podemos romper la fibra. Entonces siempre es muy importante cuando se dice que la instalación de la fibra en ductería o en elementos cerrados se tenga con mucha precaución a no generar macrocurvaturas. Que lo que dice uno, pues obviamente procura no rebasar el radio de curvatura permitido para la fibra. Es muy importante tener en cuenta eso. Los radios de curvatura, los dobleces de la fibra, etcétera, etcétera, que me puedan generar una macrocurvatura. La macrocurvatura genera pérdida automáticamente. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la fibra óptica? Todo el mundo habla de ventajas, todo el mundo dice la fibra óptica es la maravilla. Efectivamente, tiene muchas ventajas muy interesantes. Por ejemplo, elevado ancho de banda, el peso es reducido, gran flexibilidad en los radios de curvatura, dependiendo del tipo de armado que tiene o que tenga. Es inmune a todo lo que es la parte eléctrica de origen de radiofrecuencia o de origen electromagnético. Es completamente inmune. Esa es una superventaja, una de las más importantes sobre el cobre. Una alta seguridad para datos críticos. O sea, las transmisiones van a ser seguras, muy seguras. Poco probable al escaneo, si no es que ya exista alguien que escanee en fibra. Siempre habrá, siempre habrá, siempre habrá alguien o algo que lo pueda hacer. No produce interferencias. Obviamente, la atenuación es muy baja. Siempre va a haber atenuación, sí va a haber atenuación. La atenuación es un elemento de la naturaleza que no nos lo vamos a quitar y ahí va a existir, sea cobre, sea luz, sea aire, ahí va a existir la atenuación. Pero una de nuestras responsabilidades como integradores es tener controlada a la atenuación. ¿Cómo? Apegándonos a las correctas
correctas formas o mecanismos de instalación de cualquier sistema de cableado estructurado, sea cobre, sea fibra. Entonces es muy importante eso. Elevada resistencia a la tracción, calor, frío y corrosión, también depende del tipo de armado. Facilidad para localizar los cortes gracias a un proceso basado en la telemetría a través de un OTDR, equipo que nos va a permitir a través de su electrónica el poder verificar en dónde existe un corte o fuga de luz. Obviamente la fibra, comparándola con la cantidad de transmisión en datos, el costo es menor respecto al cobre, con respecto a la cantidad de ancho de banda, con respecto a la cantidad de información transmitida, el coste es mucho menor, no obsolece, dependiendo del tipo de fibra o aplicación, vamos a tener muchas veces que la fibra está con una duración de 30 a 50 años aproximadamente, o sea, no es de fácil obsolescencia, baja tasa de errores en la transmisión, su ver es muy bajo, muy bajo, o sea, es muy fiable, sistemas sin repetidores a cortas distancias, a largas distancias, por ejemplo, veamos, esto podría ser algo, este enunciado podría ser algo contradictorio para los sistemas transoceánicos. Los sistemas transoceánicos sí tienen repetidores, pero son sistemas inteligentes que tienen repetidores cada cierta longitud o cada cierto espacio para poder obviamente regenerar la señal y retransmitirla. Pero si estamos hablando de un sistema, por ejemplo, un vertebral para un edificio, un complejo de edificios, no tenemos repetidores, no hay repetidores. Ahora sí, desventajas de la fibra. Viene lo interesante, viene lo feo de la fibra. La alta fragilidad. O sea, son altamente sensibles a un doblez, a un jalón. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando estamos instalando la fibra, cuando la estamos manipulando, transportando, etcétera, etcétera. El uso de los transmisores y receptores, pues obviamente son más costosos. Ver un transmisor o un convertidor de medios o un dispositivo óptico de multiplexación, pues sí, es un poco más costoso que un switch en cobre. Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar, o sea, conlleva más mano de obra, conlleva elementos más pesados, de más maquinaria, mayor costo, sí, son más difíciles de realizar, pero son menos probables cuando hablamos de una fibra que se tiene, por ejemplo, si estamos enterrando una fibra y la estamos enterrando en la distancia correcta, con las indicaciones o advertencias correctas y lo estamos haciendo bajo todos los lineamientos de la normativa, eso lo que nos va a permitir es minimizar un rompimiento de una fibra. Entonces, sí, tenemos una desventaja, pero desventaja cuando se da, hay que atenderla y sí es más difícil. Una desventaja, no puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios. O sea, no es como un equipo activo pobre, que tenemos un POE, tiene un inyector o tiene cualquier dispositivo en la cual puede transmitir perdón, electricidad en el medio. No posee la necesidad o no convierte energía eléctrica en óptica, o hay necesidad pero no lo puede hacer, por lo menos ahora, hoy por hoy todavía se están haciendo estudios, pero todavía no se ha llegado a determinar. Ya debe de haber algunos tipos de prototipos que ya estén haciendo ese tipo de efectos para poder sustituir a la fibra completamente a futuro, como con ese tipo de características. No puede transmitir potencias elevadas, no transmite energía eléctrica, y pues obviamente si la fibra o el filamento se moja o se humedece, pues sí existe un efecto negativo dentro del vidrio, que es pues a la dispersión, o en su defecto la fibra óptica se va envejeciendo. Entonces, son cuidados normales
o cuidados que debemos de tener mucho hincapié en ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar. ¿Dónde están las tendencias tecnológicas de hoy por hoy? No solamente en la transmisión de datos, no solamente en las aplicaciones de los vertebrales. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención en este último punto, nuevas fibras ópticas que cuentan con más de un núcleo. Hay desarrollos en este momento que se está creando, para ser exactos, en Inglaterra, un tipo de fibra. Ya nosotros observamos que la fibra está constituida por un núcleo y un cladding, ¿verdad? Ahora hay un nuevo prototipo de investigación en la cual hay una fibra que se está desarrollando con 7 núcleos. Entonces imagínense ustedes que esa transmisión va a ser 7 veces más, porque la cantidad de haces de luz que pasan por un núcleo se va a multiplicar por 7. O sea, no me quiero imaginar la cantidad, por eso, esos resultados de llegar a los petabytes en cualquier momento en las siguientes décadas, precisamente para poder mejorar las transmisiones, y todo esto está encaminado a las transmisiones de un carrier. Entonces la tendencia tecnológica es generar filamentos con una mayor capacidad sin exceder su eh, dimensión. No hasta este momento no hay una fibra que exceda la dimensión de los 125 micrones. Es muy interesante la tendencia tecnológica a la cual vamos a llegar. Por ejemplo, ya hoy por hoy, todo lo que es la familia de las FTTX, Fiber to the Home, ya estamos viendo y experimentando a nivel mundial que cada vez más cableras o cada vez más tipo de carriers están llegando a nuestras casas con fibra óptica para tener unas mejores, menos mantenimiento en el cobre, más limpia la infraestructura en fibra, y obviamente mucho menor cantidad de fallas, menos soporte, y esa es la tendencia. Ustedes pueden en determinado momento ingresar a la parte de Fiber to the Home en la web, y van a poder visualizar cómo cada vez más países tienen mayor posicionamiento en este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque están siendo rentables para las carriers, para las cableras. Arquitecturas PON, por ejemplo, redes ópticas pasivas de igual forma, o las GPON, también están tomando cierta ventaja a nivel mundial, otros países más que unos, pero obviamente la tendencia tecnológica siempre va hacia arriba. Televisión en alta definición, cada vez vamos a ver más televisión en alta definición. Podemos ver televisión en alta definición, la podemos ver por FTTH, la podemos ver por internet. Cada vez más empresas, compañías están invirtiendo más en la calidad de sus equipos y obviamente en anchos de banda para poder llegar a mejores rangos de visión en cuanto se respecta a lo que es high definition, para lo que es la parte de la televisión. Llamadas sobre voz sobre IP, igualmente anchos de banda, siguen luchando por el posicionamiento para poder, a la famosa PCTN, en algún momento puede ser que muera, ¿sí? Todo lo que es la infraestructura en cobre, ya hacia allá vamos, todo lo que es la parte digital está ganando mucho terreno, y ahí están las tendencias tecnológicas aplicadas con la fibra. Algo que se viene dando, la medicina, la fibra en la medicina, por ejemplo, hace muchos años ya existe la óptica en un aparato tan se llama el endoscopio, que le ha salvado la vida a muchas personas para la detección temprana de cáncer, esófago, esto es esófago de Barrett, todo lo que es el cáncer de colon, cáncer de estómago, como a través de una cámara que puede ingresar, o que tiene mejores, a través de la fibra óptica tiene mejores resultados para poder visualizar
la parte interna. O en su defecto, hacer operaciones no invasivas de una parte del cuerpo a través de fibra óptica. Entonces, qué interesante, o sea, ya la fibra óptica está en otro campo y otros alcances que muy probablemente lo ocupemos y no nos demos cuenta. La robótica, igualmente, la robótica está presente hace muchos años, la robótica sigue teniendo presencia, la robótica para lo que es la parte de la industria, la robótica para casa, o sea, está muy presente todo lo que es la parte de la robótica. ¿En dónde se aplica la fibra? Por ejemplo, automóviles, todos los sistemas ópticos son plásticos, de automóviles de alto rendimiento, automóviles, todo su sistema, la computadora, control, sistemas plásticos ópticos, los parques eólicos, todo su sistema de control interno, todos esos grandes ventiladores o grandes hélices, todo su sistema de control está enfibrado con fibra óptica plástica. O sea, cada vez tiene mayor presencia la fibra. Cobre, ahí está, no es que se desplace, pero estos señores son más eficientes para este tipo de transmisiones y este tipo de energías limpias y obviamente instalaciones agresivas que estén en un alto grado de humedad, sol, rayos ultravioleta, etcétera. La minería, condiciones extremas, nuevamente. Hablamos de los cables transoceánicos, estamos mencionando tres, si ustedes se fijan, Arcos, Maya, Panamericano, pero métanse un poco a ver, por ejemplo, los cables transoceánicos que hay en Asia. Es increíble el poder ver cuánto cable óptico existe dentro del mar. Un nuevo proyecto que tiene la milicia, obviamente, que es el seleniuro de zinc, es un componente que es utilizado con la fibra óptica. Están haciendo cada vez más radares láser de alto alcance con un prototipo inimaginable. Entonces, ese es específicamente las aplicaciones que estamos viendo hoy por hoy. Algo que nos compete a todos y que estamos muy inmersos, la seguridad electrónica, videovigilancia y CCTV, todo lo que es cada vez más en fibra. Hay más aplicaciones con fibra. ¿Por qué? Por las distancias, por las aplicaciones, por las necesidades que esto requiere. Entonces la fibra cada vez más va tomando terreno. El FTTD, Fiber to the Desk, allí es un proyecto que no culminó, pero ahí está. O sea, está desarrollado todo lo que es la parte o las familias FTTX, todo lo que sea FTT, Home, Desk, ahí está la fibra presente. Sistemas de control, tenemos sensores, temperatura, presión, tensión, identificación, ubicación de sismos, ahí está la fibra. La fibra nos ayuda a verificar todo este monitoreo a través de sistemas de aviónica, todo lo que son las aeronaves. Tenemos el nuevo avión de Boeing, el Dreamliner, es un avión nuevo, fibra de carbono, enfibrado, es un avión que ahorra 25% más, sí, 25% de lo que un avión normal volaría en una trayectoria. Este tipo de aviones se utilizan para segmentos largos de trayectoria. Entonces aquí también está presente la fibra. En sistemas de aire acondicionado también está la fibra. Uno dice, ¿sistemas de aire acondicionado? Pues sí, en sistemas de aire acondicionado está la fibra presente. Y como resultado, y para poder terminar este webinar, vamos a dar un resultado, una conclusión. La aplicación de la fibra, menor contaminación, mejor eficiencia de los sistemas, mayor precisión, mayor ahorro, mayor administración de los recursos. Entonces, si nosotros vemos en nuestras próximas generaciones, en nuestras próximas décadas, vamos a seguir viendo mucho de lo que es la parte de
implementación de la fibra, nuevos desarrollos, nuevos proyectos, algunos tangibles, algunos no, pero ahí van a estar. La fibra ha venido a revolucionar la parte de transmisión de datos, en la cual pues obviamente somos parte de, lo usamos, y pues para mí personalmente me parece sumamente tener estos conocimientos frescos y pues usarlos. Y no, con mucho gusto estoy para servirles. Gracias, Benigno. Ya tenemos entonces desde el comienzo varias preguntas. Te las voy a ir asignando para que entonces le vamos dando trámite. Ahí te acabé de pasar la primera de Joan Carlos Gutiérrez. Ok. Nos pregunta, ¿cuál es la distancia máxima recomendada para usar fibra multimodo? Ok. Si nosotros vamos a utilizar o nos vamos a pegar a la normativa internacional para hacer vertebrales, por ejemplo, acuérdate que la normativa internacional vigente generalmente nos dice que la fibra óptica multimodo para planta interna, o sea, estamos hablando de cableado estructurado, son 2000 metros, acercándonos o apegándonos al cableado. Muchas veces nos confundimos porque decimos, bueno, ¿cuánto es la distancia interna o cuál es la distancia máxima de una fibra? Y no lo que queremos oír son muchos kilómetros, pero para empezar es dónde se va a instalar. Se va a instalar en una planta interna, se va a instalar en una planta externa. Si hablamos de una planta interna, estamos hablando de cableado estructurado, ¿sí? Si estamos, o sea, de redes LAN. Si estamos hablando de una planta externa, estamos hablando de redes WAN, todo lo que son carriers. Si tú me dices la multimodo, no, la multimodo son distancias cortas y tu máxima distancia son 2000 metros. 2000 metros para todo lo que quieras en vertebrales, campos, edificios, y obviamente podemos hacer, si quieres tener una mayor capacidad de distancia, la magia está en poder distribuir correctamente el cuarto de telecomunicaciones o los cuartos de telecomunicaciones para tener una mayor cobertura. ¿Okay? Perfecto, Benigno. Acabo de pasarte otra pregunta del señor Ángel Newstes. Ok, el OM4 son las características que le da la normativa ISO 11801. OM3 y OM4 se va específicamente a direccionar en el tipo de velocidad de transmisión que te permite manejar esa fibra. O sea, es el tipo de filamento que permite, es el tipo de dopaje químico que tiene esa fibra para poder alcanzarte la velocidad. Las OM3 y las OM4 son clasificaciones para la fibra multimodo, ¿sí? Que son las últimas fibras que se están instalando. OM3, muchos fabricantes dicen que llegan a los 10 gigas, otros dicen que llegan al giga, para poder, OM4 llega a los 10 gigas. Entonces, es el tipo de filamento y la clasificación del filamento en cuanto a velocidad de transmisión. Benigno, acaba de pasarte una pregunta del señor Jorge Enrique Peña. Sí, correcto. Ok. El señor nos pregunta, ¿en la fibra multimodo y monomodo hay diferencia en el tamaño en micras del core? Porque efectivamente, sí hay diferencias. Multimodo existe en 50 micrones y en 62.5 micrones. Esta última, 62.5 micrones, está siendo o está tendiendo a ser obsoleta. Hoy por hoy el auge que se le está dando es específicamente la de 50 micrones, que es la que hoy por hoy vas a encontrar de una mayor variedad en el mercado. Varios fabricantes te van a ofrecer la de 50 micrones. ¿Por qué? Porque, ok, esa es multimodo. Monomodo, el core, es de 9 micrones. ¿Por qué? Las dos fibras tienen una aplicación diferente. En la multimodo hay N mil cantidad
de haces de luz que viajan, que rebotan incesantemente y su distancia es más corta, es para distancias más cortas. Quiere decir que en este tipo de fibras multimodo utilizas fuentes de luz por su corta distancia, no tan caras, o sea, son fuentes LED. Y esto te va a permitir tener cobertura en distancias pequeñas o cortas. La monomodo, al momento de cerrar el core, o sea, hacerlo más pequeño, lo que te va a permitir es direccionar de una forma más directa la luz. Al direccionar la luz de una forma más directa, te va a permitir tener mayores distancias. Y se acompaña de una fuente de luz más potente, láser, entonces aún es más distante la cobertura. Esa es la razón de los core que sean de diferente tamaño. Benigno es tener otra pregunta del señor Douglas Mendoza. Vamos a ver. ¿Cuál es el ángulo de la macrocurvatura? Mira, desconozco el ángulo de la macrocurvatura, pero lo que sí te puedo decir es que cuando tú rebasas el radio, la normativa te dice, el radio de curvatura de una fibra óptica no tiene que ser mayor a 25 veces su diámetro. Entonces, ¿por qué? Porque puedes llegar a tener efectos. El ángulo de la macrocurvatura, estamos hablando que ya es un ángulo diferente o que se está rebasando de la primera o tercera ley de Snell. La primera, que es la refracción. La luz está, la luz está, o la macrocurvatura o la luz se sale porque ya hay una refracción, estás rebasando el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Lo desconozco. Ahí sí te lo tendría que investigar y meterme a los cálculos de que hace Snell para poderte decir, en este momento ya el rayo incidente ya no es, ya más bien, el ángulo incidente ya no es reflexión total interna, sino que pasa a ser una refracción, o sea, un cambio de sentido. Te pasé la pregunta del señor Eddie Villarreal. Ok, pregunta. Acá en Costa Rica hay una normativa que en una estación de gasolina o donde haya tanques de combustible no deben pasar cableados eléctricos. Obviamente por la posibilidad de explosión, sin embargo, un cableado de fibra óptica no tendría problema de que pase por esas ubicaciones. Es correcto, pero siempre y cuando la fibra óptica sea dieléctrica. Si es metálica, ¿sí?, que generalmente es la que se entuba, generalmente, no es la norma o la regla, pero si es dieléctrica, o sea que no contenga metal, corres menor riesgo de tener alguna inducción o un chispazo. Dame un segundo, Benigno, que estaba mirando. Nos han ido llegando varias preguntas. Aquí te voy a pasar la pregunta del señor Jair Alfonso. ¿Cuál es la distancia mínima entre empalmes de fibra? No entiendo la distancia. Ok. ¿Cuál es la distancia? Ok. La distancia, ok. En realidad no existe una distancia mínima o máxima. Aquí hay algo muy importante. Lo que sí no debemos de rebasar es el presupuesto óptico, ¿sí? Existe un presupuesto óptico en cuanto a decibelios en pérdida. Si ese presupuesto óptico tú lo rebasas, o sea, ¿qué quiere decir? Si tú colocas más empalmes o conectorización de lo que está permitido por el presupuesto óptico, obviamente tu sistema va a ser un sistema ineficiente, o sea, va a tener una gran atenuación. Eso es lo más importante, respetar el presupuesto óptico. Ahora te estoy pasando la pregunta de Víctor Inestrosa. ¿Qué normativas asisten al diseño e instalación de fibra óptica? Bueno, hay dos, ¿sí? Se puede verificar ANSI EIA TIA 568C en el apartado 3,
que es específicamente lo que te da mucho de campus, te da mucho de transmisiones, velocidad de transmisión versus distancia, tipo de conector. Lo que hemos estado viendo aquí, también está la 598, bueno, la 568 es para planta interna, y también sería bueno que revisaras la 598 planta externa. Planta externa es muy importante. Acuérdate que no es lo mismo instalar una fibra en planta interna que una planta externa. Pero si buscas todo lo que está orientado hacia planta interna, 568C.3. Benigno, ahora estoy enviando una pregunta y vamos con esta y la pregunta siguiente. Ya vamos entonces a terminar la sesión de preguntas. Te estoy pasando la pregunta del señor Gerardo Guerrero. Para las fibras FTTX, ¿qué termofusionadora recomendaría o en todo caso sugiere? Mira, FTTX es la tecnología, no es una fibra. La fibra sigue siendo la misma. FTTX, el X significa que puede ser cualquier desarrollo tecnológico. FTTH es Fiber to the Home, o sea, fibra hasta la casa. FTTD, Fiber to the Desk, fibra hasta el escritorio. Ahora bien, el FTTX es la descripción de la tecnología. FTTX, ¿qué fibras utiliza? El FTTX utiliza la fibra monomodo, que son las que se colocan en planta externa. Una fusionadora, hay muchos tipos de fusionadoras, ¿sí? En el mercado. Puedes encontrar unas muy caras, veintitantos mil dólares de orden, como unas muy cómodas. Ahí más bien sería cuestión de verificar cuál es tu periodicidad de fusión, ver tu presupuesto, etcétera, etcétera. Pero hay muchas en el mercado que pues obviamente te pueden cubrir una necesidad, pero hay que ver más que nada lo que yo pienso es tu periodicidad en cuánto tienes que fusionar, cuántas veces al mes vas a fusionar o cuántas veces al día. ¿Te conviene comprar una de un costo elevado o te conviene comprar una de tecnología media que te permita hacer rentable tu fusión? Y por último, Benigno, está la pregunta de Luis Fernando Patrón Betancourt. Vamos a ver. ¿Qué características generales se aplican en los montajes de último kilómetro? Mira, hoy por hoy, ¿qué características generales? Ok, si me hablas de instalación, pues obviamente tienes que aplicarlas de planta externa. Si me hablas en tecnología, hoy por hoy hay mucho que se está aplicando las redes PON o las GPON. Son redes de tecnología óptica que son pasivas y los que te hacen la magia del enlace son los equipos, la multiplexación que hacen los equipos. Perfecto, Benigno. Pues hemos terminado así entonces la sesión de preguntas. Quedaron bastantes preguntas por responder. De todas maneras, como les comenté en un comienzo, toda esta información, inclusive las preguntas de ustedes, se le hacen llegar pues a nuestro panelista y ya posteriormente él puede darle trámite entonces vía correo electrónico a quienes consideren pues que se debe dar la respuesta adecuada a las preguntas que quedaron acá planteadas. Pues les agradecemos mucho a todos. Benigno, muchas gracias. Esto generó bastante interés en nuestra audiencia y estamos muy contentos de haberte tenido como panelista en nuestro webinar del día de hoy. Gracias, igualmente es un placer el poder contribuir y aportar lo poco que sé. Muchas gracias. Claro que sí, Benigno. Por acá nos están pidiendo algunas personas, sí me parece importante. Les vamos a pasar tu correo electrónico. Vamos, dame un segundito para pasárselos por aquí en el chat y terminar entonces así ya con la presentación, por si ellos ya quieren comunicarse contigo particularmente. Entonces les voy a hacer llegar acá el correo de Benigno. Se los estoy pasando en este momento, el correo electrónico Benigno para que ustedes entonces puedan de pronto
en algún momento comunicarse con él. Ahí está, bperez@nextsolutions.com, para que entonces tomen nota y puedan contactar a Benigno, y ya saben que la próxima semana les hacemos llegar presentación y grabación. Así, bueno, Benigno, muchas gracias entonces, que tengas una feliz tarde, y a todos nuestros asistentes, participantes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, y estén pendientes, por favor, de los webinars de la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Les estaremos anunciando en los próximos días con qué temática importante para la industria vamos a continuar. Muchas gracias a todos. Benigno, mil gracias. Gracias a ustedes, muy gentil. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, igualmente, buenas tardes. Chao, gracias. Chao, chao.